Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Amén, hermanos. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué privilegio nos da el Señor de poder compartir su palabra, de poder predicar su palabra. En esta ocasión quisiera yo seguir o continuar con los temas que están relacionados con evangelismo y quisiera hablar acerca de lo que evangelismo es y acerca de lo que evangelismo no es. Creo que este es un tema que el Señor puso en mi corazón. Solamente que antes de que iniciemos, me gustaría recordarles a ustedes este versículo de la Escritura o esta porción de la Escritura que está en Marcos 16:15, que la quisiera recitar de memoria, no la vamos a poner en pantalla, que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y simple y sencillamente me gustaría recordarles a ustedes de que el mandato de ir, de hacer discípulos, el mandato de ir y predicar el evangelio fue dado por el Señor Jesucristo. No pareciera ser opcional, no pareciera ser un llamado limitado solamente para aquellos que tienen un llamado de parte de Dios al ministerio, sino que parece que es un llamado al discipulado en general y que nosotros deberíamos de cumplir. Ahora bien, si vamos a hablar acerca de evangelismo, quisiera que hablásemos acerca de lo que es el evangelismo y acerca también de lo que no es, porque hay algunos términos o tal vez algunas prácticas que confunden qué es realmente el verdadero evangelismo y qué es lo que el evangelismo no significa. A mí me gustaría empezar en esta noche hablando acerca de lo que el evangelismo no es, pero antes de eso me gustaría que orásemos. Padre Celestial, te pido que en esta oportunidad, Señor, tú puedas llenarme con el poder del Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tú puedas hablar a través de mí, Señor, que puedas usar mi boca, Señor, que puedas usar mi vida, Señor, y que tu Espíritu Santo se mueva, que cada palabra, Señor, esté guiada por el Espíritu Santo y que esté orientada a dar, Señor, en el blanco. Por favor, Señor, que podamos ser movidos y motivados por ti para esta preciosa obra, Señor, de predicar el mensaje del Evangelio. Gracias te damos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, me gustaría empezar mencionando lo que el evangelismo no es.
hay algunos ejemplos, pocos, que quiero ofrecer acerca de lo que algunas personas hacen, pero que en realidad eso no significa evangelismo. Quisiera empezar con un punto que va muy directo al grano, y es que quisiera mencionar que evangelismo no es robarse ovejas de otra iglesia, o como alguien más pudiera decir, evangelismo no es pescar en pecera, ir a buscar a unos cristianos que quizá ya están en otra iglesia para trasladarlos a la mía y hacerlos adeptos de mi doctrina. Este es un punto muy importante, porque a veces cuando nosotros compartimos la palabra del Señor nos dejamos llevar o impresionar por los números, por la cantidad de gente que hay dentro de una iglesia, pero no sabemos si realmente el método de captación ha sido genuinamente un método de evangelismo, o si quizá ahí hay algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y robarse ovejas de otra iglesia o pescar en pecera, como dicen cariñosamente a este término, no es algo que sea realmente bíblico. De hecho, en este momento a mí me gustaría recordarles algo que en esta iglesia se ha enseñado muchas veces, y es que hay una verdad espiritual que está en la palabra de Dios, que dice que Dios escoge iglesia, congregación para uno, y no es uno el que la escoge. Es Dios quien conoce la condición espiritual, que conoce el corazón, que conoce también los objetivos y los propósitos, y es Él el que escoge la congregación en la que uno va a asistir, y no necesariamente uno. ¿Con qué respaldo esta afirmación que acabo de hacer? Vamos a Deuteronomio capítulo 12 y leamos los versículos del 11 al 14. Deuteronomio 12 y los versículos del 11 al 14. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Y mire, fíjese en esta advertencia que da el Señor en estos versículos. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Y este versículo se utiliza en su interpretación espiritual para precisamente confirmar esta verdad bíblica de que es Dios quien escoge iglesia para nosotros. Es Dios quien siembra y planta a las personas en la congregación en donde están. Es Dios quien desea, o el deseo del corazón de Dios es que nosotros seamos llevados por Él a una congregación y que ahí hagamos raíces fuertes y profundas. No solamente estemos nosotros enraizados profundamente en nuestra relación con Él, en el estudio de la palabra, en la oración, sino que estemos fuertemente enraizados en la casa de Jehová, como árbol del Líbano, como cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová. Ahora bien, algunas personas piensan que es correcto, o que es, no sé, alguna especie de método de evangelización, quitar personas de una iglesia para trasladarlas a otra, a ser adeptos de mi doctrina, hablar mal acerca de otra iglesia. Y como que si este tipo de mecanismo apelara un poco a que uno tiene la decisión de escoger el lugar a donde uno puede ir y servir, cuando en realidad la palabra de Dios enseña que espiritualmente es Dios quien le escoge iglesia a uno, es Dios quien escoge los pastores de uno, es Dios quien escoge el lugar al que uno tiene que ir. Y cuando Dios escoge un lugar, se siente la paz, se siente la confirmación y la bendición de Dios con la llegada. Hay confirmación y respuesta de parte de Dios. Y es cierto, hay ocasiones en las cuales los hermanos, por distintas razones genuinas, pueden salir de un lugar, o puede que Dios mueva a una persona de este lugar para enviarla a este otro. Pero en esos casos hay una señal muy común que determina si fue Dios quien sacó a esa persona de ese lugar para llevarla a otro, o si esa persona se está yendo porque está peleada, porque hay problemas que no ha resuelto, porque hay heridas o quizá golpes y no ha habido sanidad, y lo que está haciendo esta persona es quizá huir del lugar. Y es que cuando Dios mueve a alguien, una de las señales que se notan específicamente
en ese movimiento del lugar es la paz y la bendición. Isaías capítulo 55 y verso 12 dice: porque con alegría saldréis, solo voy a leer la primera parte, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Cuando es Dios quien saca de un lugar a una persona para trasladarla a otro lugar, es evidente la paz de Dios y la bendición que hay en medio de esa circunstancia que está sucediendo. Los pastores bendicen a la oveja. Esta persona no se va peleada con nadie. Y cuando le preguntan posteriormente acerca de la iglesia de la que acaba de salir, generalmente lo que sale de los labios de esta persona son bendiciones. Dios bendiga a ese pastor, Dios bendiga a esa congregación hermosa de hermanos, no son perfectos, pero son bellos, los extraño, bendigo esa iglesia, bendigo lo que el pastor hace y entiendo que el propósito por el cual Dios me movió de este lugar para este otro era para cumplir con un plan o con su plan perfecto. ¿Qué diferencia hay cuando hay personas que en realidad se salen, pero no es porque Dios las haya sacado y enviado a otro lugar, sino porque a ellos en su idea piensan que estando en otro lugar quizá van a tener mejores conveniencias, condiciones, quizá van a crecer de alguna otra manera, pero es delicado que nosotros intercambiemos o intentemos mover piezas. Evangelismo no es robarse ovejas. Evangelismo no es sacar a personas de iglesias en donde están ya enraizadas para traerlas a la mía, ni siquiera por razones personales de lazos familiares. Mijo, es que usted y yo somos familia y usted sabe que tiene que apoyarme, ni tampoco por las razones de amistad. Es Dios quien tiene que mover a una persona en su momento. Claro que hay excepciones a la regla, siempre las hay, siempre hay excepciones, pero lo normal y regular es que Dios escoja iglesia, congregación, lugar, pastor para uno y que uno ahí en la casa del Señor se quede plantado, enraizado. Así que lo que quiero decir yo con estos versículos es que evangelismo no es robarse ovejas de otra iglesia para traerlas a la mía, hablarles mal de su pastor para convencerlos de que el mío les caiga mejor, hablarles acerca de lo que mi iglesia sí tiene a comparación de la que en ellos no. Eso no es correcto. Robar ovejas de una congregación y trasladarlas a otra solo causa divisiones, debilita más al cuerpo de Cristo. Evangelismo real es traer a las almas de afuera, no es pescar en pecera, no es traer a aquellos que ya estaban adentro del redil para cambiarlos de un lugar a otro, es ir y predicar y traer a aquellos que estaban perdidos, vagando por los caminos, por las ciudades, que estaban sin Cristo, sin vida, sin esperanza. Evangelismo no es robarse las ovejas de otro lugar. Otro punto que yo quisiera mencionar rápidamente es que el evangelismo no se trata de inscribir miembros o tener decisiones por Cristo en número o cantidad. A las personas, a nosotros como personas nos impresionan mucho los números, las cantidades, las proporciones, las estadísticas. Dice uno mucho acerca de una congregación o de un pastor cuando uno escucha que están creciendo en asistencia. Sin embargo, hay tantas personas que con el afán de que en sus iglesias haya una mayor asistencia regular, domingo tras domingo, lo que hacen es bajar sus estándares y empiezan a comprometer el mensaje de la verdad, empiezan también a comprometer los estándares que siempre se han conocido y empiezan a ser más accesibles con las personas que están asistiendo para que continúen asistiendo. Ya no se menciona más el tema del pecado, ya no se menciona más el arrepentimiento. Simple y sencillamente la iglesia se vuelve como un club popular donde hay mucho positivismo, donde uno dice que Dios lo ha escogido a uno y que Dios tiene lo mejor para uno preparado, donde no hay pruebas ni dificultades y como soy hijo del rey, yo me merezco lo mejor de esta vida. Sin embargo, inscribir a muchos miembros en mi lista de convertidos o tener un gran número de papelitos que yo he entregado o personas que han repetido una simple oración no quiere decir que eso sea evangelismo genuino. La salvación no viene necesariamente porque yo repetí una oración, viene por el arrepentimiento genuino y porque he dejado de poner mi fe en mí mismo y la he puesto en Jesucristo para la salvación y para el perdón de mis pecados. El arrepentimiento, la salvación no vienen por un número de decisiones en un papel, vienen por la verdadera convicción del Espíritu Santo trabajando a través de mí. Y hay muchas iglesias que han caído en este error,
que han bajado sus estándares, que ya no están predicando la verdad, que están adecuando sus maneras para que la asistencia no se comprometa, no se vea comprometida, más bien siga creciendo y sea cada vez más aceptable a lo que la gente quiere oír. Se hacen dioses e ídolos a su propia imagen y semejanza. Estas prácticas tienen como fin debilitar y también desacreditar, desprestigiar a la iglesia. Y no solamente son prácticas o cosas que ocurren en medio de nosotros en el siglo presente, ya han sucedido desde el tiempo pasado. La Biblia dice, el apóstol Pablo mencionó en la palabra de Dios 2 veces, en 2 versículos, en 2 de Corintios y en Gálatas, habló de que existían los falsos hermanos. Él decía que había sufrido a causa de los falsos hermanos. Eso quiere decir que hay falsos convertidos en la congregación. La Biblia también advierte acerca de falsos profetas cuando dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. La Biblia habla claramente de falsos cristianos, falsos hermanos, falsos maestros, falsos profetas. Y a veces eso es el resultado de cuando nosotros implementamos métodos y maneras que no comprometen, más bien dicho, que comprometen el mensaje real y genuino y lo diluyen para que sea más aceptable, para que la gente por otras maneras o por otras formas sea atraída a la iglesia, pero no por la verdad. Es la verdad de la palabra de Dios predicada la que convierte genuinamente los corazones. Podemos tener un número pequeño dentro de una iglesia, pero si todos somos genuinos cristianos, si todos somos genuinos creyentes, si todos hemos nacido verdaderamente de nuevo y hemos practicado y practicamos el temor de Dios, entonces es mejor que seamos pocos pero genuinos a que seamos numerosos, pero después sea hallado de que seamos más cizaña que trigo, más paja que se la lleva el viento que grano de trigo cultivado en el granero del Señor. Hay muchas personas que están llenas de cristianos profesantes, no de discípulos, gracias a que han comprometido sus métodos, han comprometido la verdad, han comprometido el mensaje y están más interesados en el número que en lo que está sucediendo aquí adentro en el corazón de las personas. Evangelismo no se trata de números, de resultados, de impresionar con grandes demostraciones de eventos. Se trata de verdaderas convicciones, de verdadera convicción de pecado en el corazón, de verdadero arrepentimiento y verdadera fe en Cristo. Evangelismo no son números, es convicción y es poder de Dios para salvación. Aleluya. Como tercer punto, también quisiera mencionar que la palabra de Dios nos enseña que el evangelismo no consiste necesariamente o no se limita solo a involucrarnos en obras de bien social. Hay muchas iglesias que tienen entre sus actividades planes de bien social, pero se limitan a eso. Y a pesar de que la palabra de Dios anima a que nosotros hagamos el bien y que llevemos gloria al nombre del Señor a través de hacer el bien y que los inconversos lo vean, y quiero mencionar un par de ejemplos. Por ejemplo, podemos verlo en Mateo 5:16. La palabra de Dios dice en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero este versículo es interesante, que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. También está primera de Pedro 2:12, que dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea que prácticamente la palabra de Dios sí anima al cristiano que se involucre en buenas obras, pero también no se limite a solo hacer el bien a su prójimo, sino que a que predique el evangelio, porque evangelismo no es solamente buenas obras.
Evangelismo es un mensaje que puede ser transmitido de manera oral o de manera escrita. Es un mensaje completo que se entrega acerca de la vida, de la muerte y resurrección de Cristo. Y se entrega con poder, con pasión, con autoridad. No se limita solamente a hacer el bien. No se limita solamente a que la gente vea a través de nuestro comportamiento que nosotros somos distintos, que hay algo que no está igual entre nosotros y el mundo, sino que se trata de predicar la verdad, de proclamar a Cristo y a este crucificado, a este que está lleno de poder y que ahora está delante de la diestra del trono de Dios. Evangelismo no se limita solamente a buenas obras, a trabajo de obra social, a tener caridad de las personas. Evangelismo es entregar un mensaje. Muchas personas se enfocan en la parte de hacer obras de bien social porque ciertamente en el mundo hay necesidades de pobreza, hay necesidades de calamidad, de hambre, hay muchísimo sufrimiento, pero hay que recordar que la mayor necesidad del hombre no está en sus necesidades físicas o de vestido. La mayor necesidad del hombre está en su vida espiritual, en que entienda que necesita reconciliarse con Dios, en que entienda que ha pecado en contra de Dios, en que entienda que necesita un Salvador. La mayor necesidad del hombre no se encuentra en su vestido, en lo que tiene o no tiene, en lo que le hace falta emocionalmente. Hay algunos psicólogos y sociólogos que aún han categorizado las necesidades del hombre en un estándar que se llama la pirámide de Maslow y que dicen que hay ciertas necesidades que son más esenciales que otras. Y las organizaciones humanas se enfocan, por ejemplo, en las necesidades más básicas: alimento, comida, vestido. Pero yo sobre esas más básicas pondría la necesidad de Dios. El mundo está enfermo sin Dios. El mundo necesita a Dios y esa es su mayor necesidad. Y es una única necesidad que puede cumplir el evangelismo. Hablar acerca de aquel que derramó sangre en una cruz y que vino a lavar y a perdonar pecados, que vino a limpiar y a crear corazones nuevos, puros y limpios con nuevos deseos. Ese es Jesús de Nazaret. El mundo tiene necesidad de escuchar el mensaje, y no solamente que la iglesia se limite a hacer buenas obras, a hacer obras de trabajo social, sino que el mensaje sea predicado, que el mensaje sea entregado. Ahora, si ya hemos cubierto algunos puntos de lo que el evangelismo no es o de lo que el evangelismo no se trata, ¿de qué se trata entonces realmente? ¿O de qué se trata entonces genuinamente el evangelismo? Pues como mencioné hace un momento, el evangelismo es un acto en el cual uno entrega un mensaje, ya sea de manera oral o de manera escrita, completo, porque no es válido o tal vez no va a tener todo su efecto si se entrega de manera incompleto acerca de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y es importante que también nosotros podamos incluir cómo esta vida de Cristo ha influido en nuestro testimonio personal, porque esa vida influyó en algo en mí, me cambió mi manera de pensar, mis decisiones, mi corazón, mis deseos personales. Es un mensaje que es llevado con poder, con autoridad y que es respaldado por el Espíritu Santo. No es un mensaje de obra humana. El mensaje es una obra del Espíritu Santo. Leamos Juan capítulo 16 y verso 8, lo que la palabra dice acerca del poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y este es el trabajo y la obra del Espíritu Santo. A veces nosotros creemos que estamos llamados a convencer a las personas acerca de su pecado, acerca de que ellos han fallado el estándar de Dios, pero a veces nuestras palabras están llenas de superioridad moral, están llenas como de orgullo, están llenas de cosas humanas, y en vez de sentir convicción del Espíritu, lo que sienten es acusación y reaccionan mal. Pero cuando el Espíritu Santo habla a una conciencia, a un corazón y le dice: tú has pecado, dice y testifica a su conciencia el Espíritu, lo que está en Salmos, que Dios está airado contra el impío todos los días y que ya ha preparado su espada
porque Él desea venganza, pero aún así Él tiene misericordia y desea que todos se arrepientan. Él manda, dice el libro de los Hechos, no sugiere, manda a que todos los hombres en todo momento se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. Cuando el Espíritu Santo habla con convicción, con poder y con autoridad al corazón y al espíritu, el hombre, el pecador, se conmueve, empiezan a haber sollozos, lágrimas, estremecimiento dentro de sí porque sabe que está perdido. Pero esta obra solamente la puede hacer el Espíritu Santo. Esta obra de convicción solamente la puede llevar a cabo el Señor. Solamente el poder del Espíritu puede convencer de pecado, porque si nosotros hablamos en nuestra carne, solo vamos a estar acusando como el enemigo y no vamos a llevar a nadie a los pies de Cristo. Es la obra del Espíritu Santo convencer de pecado. Y es por eso que nosotros necesitamos depender de su guianza cuando predicamos el mensaje de la cruz y de la salvación de Cristo. ¿Qué es evangelismo realmente, mis amados hermanos? Es predicar el mensaje, es depender del Espíritu Santo, es invitar a aquellos que no conocen al Señor a que conozcan este amado Salvador que dio su vida en una cruz para morir por sus pecados. Es también un acto que deja muy claramente o que compromete a las personas a que se vean a sí mismos cara a cara con su pecado y que caigan de rodillas delante de Dios, reconciliándose y que se vuelvan a su Creador. Evangelismo es un mensaje, no solamente un acto que uno hace, también es un estilo de vida. Ahora bien, hablando acerca de algo muy importante, muchas personas cuando evangelizan, simple y sencillamente se contentan con obtener decisiones por Cristo o con llevar a la persona hasta la oración del pecador, pero luego las dejan olvidadas y desestimadas, abandonadas a su propio destino, y a veces ese fruto no da para más o quizá no permanece. Y el Señor nos ha llamado a que nosotros demos un fruto que permanece. Solamente el fruto que permanezca será galardonado en la eternidad, no el fruto pasajero, no el fruto que solamente duró por un poco de tiempo, pero después, por tener pocas raíces, se murió. Solamente el fruto que permanezca será galardonado en aquel día. Leamos Juan capítulo 15 y versículo 16, que es lo que la palabra del Señor dice. Juan capítulo 15 y verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y vuestro fruto permanezca. Solamente el fruto que nosotros demos para el Señor y que éste permanezca va a ser aquel fruto galardonado, no aquellos frutos que solamente son temporales por emoción o por razones incorrectas, o que no se ha cuidado, que era genuino, pero no tuvo un cuidado adecuado, suficiente para que diera, para que permaneciera. En la palabra de Dios a mí me ha llamado siempre mucho la atención, por ejemplo, la historia de Felipe, el evangelista, y el eunuco, y cómo éste le llevó a Cristo, y a pesar de que le llevó a Cristo, y cuando ya éste estaba convencido acerca del mensaje, le bautizó. El eunuco preguntó: aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Fue bautizado y después Felipe, el evangelista, fue tomado de él y trasladado a otra área. Sin embargo, a mí me parece que tal vez, en cierto sentido, esto es una excepción a la regla, porque en la iglesia primitiva se buscaba de manera inmediata el bautismo, sí, pero habían quienes cuidaban y guardaban de llevar a aquellos en su calidad espiritual a que avanzaran, a que continuaran adelante. En los viajes misioneros del apóstol Pablo, él le preguntaba a los creyentes a los nuevos lugares donde llegaba: ¿habéis recibido vosotros el Espíritu Santo? ¿Habéis oído acaso acerca del Espíritu Santo? Y en algunos casos le respondían de que si había tal cosa como Espíritu Santo, ellos no sabían, y él se encargaba de ministrarles a ellos el Espíritu Santo. Hay un ejemplo de esto en Hechos capítulo 19 y los versículos del 2 al 7, donde la palabra dice: les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento,
diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y simple y sencillamente con esto que quiero enfatizar acá, es que el apóstol Pablo por lo menos se preocupaba en llevar a las personas, conducirlos hasta la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. No solamente se trataba para él de que hubiera una confirmación de fe pública, verbal, a través de las personas y un bautismo en agua. También el apóstol Pablo se preocupaba porque estos creyentes recibieran el bautismo y la llenura en el Espíritu Santo. Y esto de alguna manera nos habla quizá de hasta qué punto nosotros deberíamos de buscar, procurar tener una consolidación de aquellas personas a las que el Señor nos permite atraer. Yo creo realmente que no es válido decir, hermano pastor, llegar un día, me gané 5 almas, me gané 4 almas, me gané 3 almas, me gané 1 alma, pero después de eso nunca ver el fruto, ver que son personas de las que uno no vuelve a saber nada. Dios quiera que haya en nuestros corazones un amor profundo por las almas, pero para que también nosotros las guiemos a las preguntas elementales. ¿Tienes una Biblia en tu casa? ¿La has leído alguna vez? Te sugiero que leas estos versículos. ¿Tenés una iglesia cerca? ¿Conoces a algún pastor? Si me lo permitís, yo puedo recomendarte a alguien para que también vengas conmigo a la iglesia. ¿Necesitas oración? ¿Tenés alguna necesidad? ¿Algo que yo pueda hacer por vos? Luego enseñarles un poco acerca de la lectura de la palabra, acerca de la oración y acerca de por qué es importante que se bauticen y que públicamente ellos le den la espalda al mundo en ese acto público del bautismo y se integren a la familia de Dios para que entonces ya puedan ser parte de una iglesia. Llevarlos por la experiencia de la administración para que ellos puedan ya sea o experimentar sanidad del alma o quizá liberación de espíritus inmundos también, porque eso pasa. Y por último, que puedan ser finalmente llevados a la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y que puedan ir creciendo y creciendo y creciendo. Pero Dios quiera que nuestro fruto no se pierda, que nuestro fruto permanezca, que nosotros podamos tener un fruto que podamos atraer hacia un lugar seguro y cuidar, porque esa es parte del trabajo al cual el Señor nos ha llamado. Evangelismo, al menos a nivel de iglesia, también debería de tratarse de cuidar a las personas y atraerlas al lugar correcto. Mi papá, en su función de evangelista, siempre lo menciono, qué bonito, ya entramos a esa parte de la prédica. En su función de evangelista, pues él llegaba a un lugar, las almas se convertían y era trabajo del pastor captarlas, pero no había o no era lógico o sensato que se hiciera un gran esfuerzo para que después las almas quedaran regadas o perdidas, sino que siempre tenía que haber alguien que las captara y que las cuidara hasta que llegaran a un cierto nivel de madurez donde pudieran empezar como a caminar en cierto sentido con independencia y solas. Evangelismo también se trata entonces de cuidar el fruto para que éste pueda permanecer y que éste también sea galardonado por Dios. Haciendo un pequeño resumen de lo que hablamos entonces en estos minutos breves. Número 1, hablamos de lo que no es evangelismo y mencionamos que evangelismo no es robarse las almas de otra iglesia o pescar en pecera, no es sacar a una persona de aquí para trasladarla allá por razones incorrectas. Hablamos en ese punto que es Dios quien escoge iglesia para nosotros y no nosotros los que deberíamos escogerla. También hablamos, si ya hablamos acerca del punto de que Dios escoge para nosotros una congregación, también hablamos que evangelismo no se trata de números, no se trata de impresionar a las personas con decisiones y llenarla de falsos hermanos, de falsos cristianos, de gente que no está convencida del mensaje, sino de personas que aunque sean pocas, sean genuinas y que estén entrando por la puerta estrecha, caminando por el camino angosto. Hablamos también de que el evangelismo no se limita solamente a las buenas obras hacia el prójimo para que la gente vea y adore y exalte o le dé gracias a Dios, sino que se trata de proclamar un mensaje oral o escrito completo acerca de Cristo y acerca de cómo a través de su vida, de su muerte, de su resurrección, hay redención y vida eterna para nosotros. Hablamos también de que el evangelismo es una obra, una tarea que es dirigida por el Espíritu Santo. Si no es el Espíritu Santo, no va a haber convicción de pecado, va a haber acusación de pecado, lo cual es distinto porque no guía a un arrepentimiento.
no guía a arrepentirnos delante de Dios o para con Dios, sino tal vez con las personas. De veras que yo hice mal con tal fulano, pero nunca hay una conciencia delante de Dios que yo he pecado y que necesito ponerme bien a cuentas delante de Él. Y por último, hablamos que deberíamos de procurar tener un fruto que permanezca, que el fruto que el Señor galardona y premia es aquel que permanece, no aquel que se desvanece. Habiendo mencionado estas cosas, quiero orar brevemente. Padre Celestial, tú conoces nuestros corazones. Yo quiero orar por cada uno de los hermanos de esta iglesia y por este mensaje que han escuchado. Que sea, Señor, como un clavo hincado en su corazón, que ellos hayan podido aprender algo acerca de la proclamación del mensaje. Danos, Señor, por favor, oportunidades para predicar tu palabra, para compartirla con otros, para anunciar las buenas nuevas de Jesús y de la salvación al mundo. Úsanos, Señor. Úsanos para traer nuevas almas a tu reino. Te damos muchas gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.